Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Lenguajes Electrónicos de quinto año. Nuestro tema de hoy, últimos apuntes sobre el hardware de Arduino. Y comencemos diciendo que existen determinados pines hembra de entrada-salida digitales, que además de su función estándar, como ya habíamos hecho el estudio a través de los diferentes videos, tienen otras funciones especializadas. Vamos a ver cómo y cuáles. Los pines marcados como 0 y 1, RX recepción y TX transmisión, permiten que el microcontrolador ATmega328P pueda recibir directamente datos en serie por el pin RX o transmitirlos por el pin TX, sin pasar por la conversión USB serie que realiza el chip ATmega16U2, como habíamos visto en un video anterior. Es decir, estos pines posibilitan la comunicación sin intermediarios de dispositivos externos con el receptor transmisor serie del tipo TTL, UART o RT que incorpora el propio ATmega328P. Estas dos patas nos dan un acceso directo a la transmisión y recepción, la unidad USART que está internamente en el microcontrolador y nos permite conectar otras placas u otros dispositivos para las aplicaciones o los dispositivos o los aparatos que estemos construyendo nosotros. A través de estos pines podemos enviar y recibir datos con otras placas a nivel electrónico y no tiene que ver con el chip de conversión USB. Sin embargo, recordemos que, por ejemplo, esas patas son compartidas por el chip de conexión USB. Si lo tenemos conectado por USB a la computadora y estamos utilizando, por ejemplo, el terminal serie, no vamos a poder utilizar a la vez estas dos patas de conexión. Los pines 2 y 3 controlan las interrupciones internas del microcontrolador. Cuando hablamos de interrupciones, en este caso estamos hablando de interrupciones de hardware. Una interrupción, tal como su nombre lo indica, interrumpe la ejecución de un programa para, digamos, prestar atención a un evento que puede estar conectado en la pata 2 o en la pata 3 y a través de este evento disparar un código de programa. Por ejemplo, si necesitamos realizar un contador y ese contador tiene que estar disparado a través de un evento externo, podemos utilizar estas patas. Recordemos que al ser una interrupción de hardware, obtenemos una precisión muy buena en cuanto a la medición. Esto generalmente las interrupciones se utilizan cuando necesitamos medir tiempos muy precisos del orden de milisegundos y precisamos que el microcontrolador deje de hacer todo lo que está haciendo para poder atender a eventos externos. En el caso de los pines 10, 11, 12 y 13, se utiliza para conectar dispositivos que respondan al protocolo SPI. En este caso hay placas de protocolo SPI, memorias, etc. Cuando queremos conectar algún dispositivo electrónico para algún proyecto, a través del bus SPI lo hacemos con estas patitas. Y estas patitas tienen que ser esas porque tienen acceso al hardware interno SPI que se encuentra dentro del microcontrolador. En el pin 13 tenemos el LED de uso general que trae incorporada la placa. En este caso se trata simplemente de un LED con una resistencia que está conectado en la pata 13 en paralelo con la pata que dice salida 13, o sea que si queremos conectar un LED externo podemos hacerlo y va a quedar en paralelo con este a través de la patita 13. Y sirve para cualquier uso general que queramos darle en algún proyecto para indicar una función o simplemente para escribir algún programa sencillo cuando empezamos a programar, que generalmente escribimos algún temporizador, alguna cosa y utilizamos este LED porque es sencillo de implementar al estar incorporado directamente en la placa. Los pines 4 y 5, o sea A4 y A5 SDA y SSL marcados específicamente, son dos tipos de señales que corresponden al protocolo I2C-TWI y es un protocolo de comunicación interno electrónico entre circuitos integrados. Existen memorias, aparatos externos periféricos, múltiple cantidad de cosas que utilizan este protocolo. Si tenemos una de esas placas o una de esas memorias, debemos utilizar estas dos patas para conectarlo, ya que se encuentra directamente vinculado al hardware interno del microcontrolador. En la placa también tenemos marcado un pin que dice reset. Ese pin se encuentra conectado junto con el pulsador de reset de la placa. Cuando apretamos el reset, se reinicia el microcontrolador, reinicia su programa y vuelve a cargar todo. Esta pata sirve, por ejemplo, para conectar una placa externa
y resetear ambas placas a la vez. Es una cosa que a veces lo necesitamos hacer cuando utilizamos más de un microcontrolador o cuando utilizamos ciertas placas de comunicaciones. Entonces, de esta manera y a través de este pin podemos vincular la pata de reset de dos dispositivos diferentes. También podemos colocar ahí un pulsador de reset externo que nos envíe esta pata masa y de esa manera no utilizar el pulsador incluido en la placa, sino poner para nuestro dispositivo, para nuestro aparato, un pulsador de reset en el gabinete. Pasemos al pin marcado como IOREF, o sea, referencia de dispositivos o del bus de entrada y salida. Y en realidad este pin es una duplicación regulada del pin marcado como BIN. Su función es indicar a las placas supletorias conectadas a nuestra placa Arduino el voltaje al que trabajan los pines de entrada-salida de esta, para que las placas supletorias se adapten automáticamente a ese voltaje de trabajo. En el caso del microcontrolador ATmega 328P, sabemos que siempre la tensión del bus de entrada-salida es de 5 voltios. En el caso del Arduino Nano, como tiene el microcontrolador, estamos en la misma situación. Sin embargo, existen otras placas Arduino que tienen, por ejemplo, voltaje de bus de entrada-salida de 3,3. Esta patita lo que nos hace es informarnos cuál es ese voltaje de entrada-salida y permitir que la placa de Arduino y el dispositivo externo se comuniquen a través del mismo valor de tensión, sino de otra manera o no funcionaría, o si lo pasamos de voltaje correríamos peligro de estropear cualquiera de las dos cosas, el Arduino o la placa externa. El conector ICSP, o sea, programador serial en circuito, o sea, un programador serial incorporado, se refiere a un método de programar directamente microcontroladores del tipo ABR-PIX y Parallax Proper, que no tienen el bootloader preinstalado. Ya sabemos que la función de un bootloader es permitir cargar nuestros programas al microcontrolador conectando la placa a nuestra computadora mediante un simple cable USB estándar. Pero si ese microcontrolador no tiene grabado ningún bootloader, la escritura de su memoria no se puede realizar de esta forma tan sencilla y debemos utilizar otros métodos como el ICSP. Esta situación nos la podemos encontrar cuando, por ejemplo, queremos reemplazar el microcontrolador DIP de una placa Arduino Uno por otra que hayamos adquirido por separado sin bootloader incorporado. Aquí es el caso que yo les comentaba en los otros videos, en donde, por ejemplo, si quemamos el microcontrolador, al reemplazarlo no va a funcionar porque no tiene cargado el bootloader interno. Bueno, la función del puerto o del bus que tiene de conexión, ICSP, es esa. Poder cargar un bootloader, pero necesitamos un programador externo. No hay muchos casos en donde lo utilicemos, excepto que cambiemos el microcontrolador o que queramos hacer alguna modificación en el bootloader. Y necesitamos ese programador, ahí que les dejé en la imagen, que es un programador ISP. Ese programador lo pueden buscar en internet, en Mercado Libre, y generalmente no es muy caro. Y ese programador tiene un chip de USB que nos permite vincular el programa de quemado del microcontrolador con el microcontrolador que está enchufado en la placa. Recordemos que en el único caso normal que podríamos darle uso sería de recargar el bootloader en el caso de que lo hayamos estropeado o de que hayamos estropeado directamente el microcontrolador en alguna prueba y quisiéramos reemplazarlo. Finalmente tenemos dos elementos: el LED de power, que enciende cuando conectamos alimentación a la placa y que es testigo de cuando la placa se encuentra encendida, y los elementos externos del sistema de clock o reloj del sistema, que en este caso estamos viendo el resonador cerámico y los capacitores del oscilador, que son los dos elementos externos que componen el oscilador del sistema. Luego, el circuito en realidad del oscilador está dentro del propio microcontrolador y estos elementos externos son la ayuda para marcar esa frecuencia. Ahora digamos, para marcar el ritmo de ejecución de las instrucciones del microcontrolador, el ritmo de lectura y escritura de los datos en su memoria, el ritmo de adquisición de datos en los pines de entrada, el ritmo de envío de datos hacia los pines de salida y en general, para controlar la frecuencia de trabajo del microcontrolador, la placa Arduino posee un pequeño metrónomo o reloj, que es lo que estamos haciendo referencia en este caso, el cual funciona, en este caso en particular, a 16 MHz o 16 millones de Hz. Esta frecuencia no la podemos cambiar porque es la frecuencia de funcionamiento del microcontrolador ATmega 328P. Si usamos una placa con un microcontrolador distinto, con una velocidad de reloj menor, recordemos que también le toma más tiempo
procesar las instrucciones internas, que en gran medida está dado por este resonador. Y también existen placas con microcontroladores con resonadores de mayor cantidad de frecuencia. Es decir, que, simplificando, el microprocesador es capaz de realizar 16 millones de instrucciones en cada segundo. Esto sería simplificando, ya que es más complejo. Sería posible que la placa Arduino incorporara un reloj de una frecuencia de trabajo mayor. Así disminuiría el tiempo en el que se ejecutan las instrucciones. Pero esto también implicaría un incremento en el consumo de energía y de calor generado. Normalmente esto no lo tocamos jamás. A menos que, por ejemplo, se nos dé un golpe y se nos estropee el resonador cerámico. Son a veces factibles de estropear mediante golpes. Sí puede ser que haya quizás alguien que se atrevió a meterle mano, por ejemplo, y ponga un resonador cerámico de menos frecuencia, porque cuanto menos frecuencia tenemos un consumo menor. En realidad es algo raro de hacer y puede ser alguna modificación, alguna cosa ya mucho más hablando desde el punto de vista de la electrónica. Existen varios tipos de relojes, entre ellos están los osciladores de cristal y los resonadores cerámicos. Los osciladores de cristal tienen más precisión que este oscilador incorporado. En el caso de la placa Arduino se incorpora un resonador cerámico cuya estabilidad es del 0,001%. Esta estabilidad generalmente es lo que nos permite realizar temporizaciones de tiempo largo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de temporizar mucho tiempo, podríamos hablar de temporizar horas. Y en esos casos, la estabilidad del reloj nos afecta en el tiempo que estamos midiendo o que estamos contando. Esta estabilidad del 0,01% es prácticamente buena o muy buena para la mayoría de las aplicaciones. Puede existir algún caso en donde se requiera más estabilidad y se podría llegar a utilizar un oscilador controlado por cristal para tener una mayor cantidad de precisión. Bien, es todo hasta aquí y ya en el próximo video nos vamos a adentrar en el tema del IDE de programación y vamos a comenzar a escribir los primeros programas.